En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues voy a darles un titular porque Yolanda Díaz se siente generosa, que es lo que tiene jugar con el dinero de los demás. Te sientes muy generoso, entras en un bar y dices, invito a gambas, que paga este. Bien, pues este somos nosotros, Yolanda Díaz es la que invita a gambas. Y entonces está pactando cosas. Domingo Soriano, bienvenido. ¿Qué tal, Cuesta? Ha pactado, bueno, pactado por decir algo. Claro, a las empresas no les dicen ni mu, que son los que van a pagar. Bien, les leo uno de los titulares, trabajo pacta, pero es con los sindicatos solo, claro, sin la patronal, la ampliación del permiso por fallecimiento a 10 días. Regalo número 1. Regalo número 2, que me imagino que vendrá en breve. Los sindicatos proponen, es decir, ella va ahí dentro del PAC de Yolanda Díaz, un salario mínimo que suba en 32 euros para el trabajador y en 57 para Hacienda. Aquí el regalo realmente acaba en María Jesús Montero. Casi habría que decirle a Yolanda Díaz, deja de hacer regalos que se forra María Jesús Montero. ¿Algo de todo esto que estamos viendo va a llegar a salir? ¿Va a haber traca de tormento final a los empresarios, autónomos y demás? Bueno, sobre si va a llegar a salir no lo tenemos claro. A ver, da la sensación de que este gobierno... ellos, ¿no? Claro, no, pero digo que da la sensación de que este gobierno no tiene mayoría para nada. Esto es más de la parte de la tertulia política, ¿no? Pero... no parece que el gobierno tenga mayoría para ninguna de estas medidas. Ni siquiera, yo creo que, salvo que ya está aprobado, ¿no? El tema de, por ejemplo, la subida de las pensiones, para eso sí que hay consenso. Pero para todas las demás, yo creo que lo va a tener muy complicado. No parece que haya ningún... El SMI, pero tampoco te creas, porque el empresariado catalán... Junts no tiene pinta, desde luego, de que se lo vaya... No parece. Entonces yo no tengo claro que vaya a salir ninguna de estas medidas. Son... que además esto tiene un peligro de aquella manera, ¿no? Pero digo que esto tiene un peligro, y es que... en parte porque saben que no va a salir y en parte porque me da la sensación de que ya estamos en modo preelectoral y además tratando de luchar cada uno de los partidos de la coalición de gobierno y de la que fue coalición de gobierno, me refiero, PSOE, Sumar y Podemos, por hacerse hueco en la izquierda. Yo creo que vamos a ver una cascada de anuncios, lo que tú decías, ¿no? Decías, entra en un bar, pide gambas y dice que pagas tú. Pues va a pedir gambas, ensaladilla, croquetas, va a pedir de todo, porque entre que sabe que, ellos no lo pagan, pero que además la mayoría de estos es simplemente para generar ruido, para generarse publicidad, pues vamos a ir viendo este tipo de anuncios. El SMI va más en línea con lo que hemos ido viendo a lo largo de la legislatura. Con los habituales. Vemos ese titular que tú decías, que la propuesta de los sindicatos en realidad supone más incremento para Hacienda que para el trabajador, por una cuestión, por muchas cuestiones, pero en parte porque es que el diseño, a ver si alguna vez con una de estas noticias entramos en uno de los, no sé si decir tabús de la política económica española, que es el diseño del IRPF. Que fíjate que ni siquiera digo que sea alto, que para mí lo es disparatado, pero incluso si estás de acuerdo con los niveles de recaudación y los tipos que mantiene ahora mismo el IRPF, lo que no tiene ningún sentido es el diseño técnico de ese impuesto, que hace que gente con salarios muy bajos acaba pagando marginales disparatados. No pides tú poco, y es que hagamos una revisión de verdad técnica del impuesto. O sea, en Hacienda yo estoy convencido de lo único que miran es, vale, ¿cuánto daba cuando llegamos aquí al gobierno? 82.000 millones. Vale, al año. ¿Cuánto da en estos momentos? 102.000, 104.000. Es que les importa el resto un soberano comino. Oye, pero déjame que te pregunte por el regalo estrella. Que ayer salió Pedro Sánchez y dice, abono transporte. Bueno, la verdad que yo no sé si él lo esperaba, pero la verdad que era previsible. Ya tiene como bautismo oficial el bonobús. O sea, ya le han puesto, toda la gente en redes le llama el bonobús, no me extraña. El pequeño problema es que es un bonobús donde no entran los autobuses, porque solamente entran los estatales, los nacionales. Los autobuses normales, los que coge la gente, los municipales, los de toda la vida, los que coges para irte a trabajar, esos no entran. El metro tampoco entra. El tren solo entra cercanías y media distancia. El AVE entonces tampoco entraría. Entonces, ¿qué ha metido en este abono transporte? ¿Es el abono transporte que no abona nada? Sí, a ver, vamos, básicamente es una medida electoralista igual, es un bono, no sé cómo, sí, bono le vamos a llamar,
básicamente para viajar en tren. Pero tren de cercanías. Cercanías y media distancia. Y media distancia. Eso es lo que es. O sea, alta velocidad, nada, fuera. No, hombre, es que... No, yo qué sé, ya que hace regalos, ya que va de Rey Mago... Pero regalar esa infraestructura, quiero decir que hay que amortizar. Yo creo que en el gobierno hay un punto en el que dicen la recaudación... Leías antes las cifras de recaudación del IRPF. Yo estoy de acuerdo en que no tocan nada porque está subiendo mucho la recaudación y dicen, a ver si la vamos a fastidiar, porque este gobierno necesita una gran recaudación, es que tiene unas grandes necesidades de gasto. Entonces sí, en este caso, en el caso del bono transporte yo creo que es la típica medida que quieres anunciar y que parezca estruendosa en su titular. De hecho, yo ayer cuando lo leí la primera vez, y lo leí en redes sociales y venía de cuentas oficiales, lo que me dio la sensación es que estaba incluido todo aquello que tú estabas diciendo que no está incluido. Es que, o sea, si le llamas abono transporte, es abono transporte. Y si no será bono cercanías, bono tren, pero no todos. No sé, desde luego el anuncio era engañoso, era un timo, vamos. No, yo de hecho... Cuando me llamó mucho la atención por todo. Uno, dije, pero no puedes pagar eso. Dije, que no tienes presupuesto, a ver dónde lo... No digo que no tengas presupuesto, que no tengas aprobado el presupuesto, que eso les da igual, sino que no tienes dinero, ¿de dónde sacas en la caja? Oye, que el coste acumulado es muy alto. Pero luego además dije, pero además tú no tienes las competencias. Yo pensé, vas a poner, el gobierno de la nación se va a poner o a meterse en las competencias de las comunidades, por ejemplo, en el caso del metro en Madrid, o de los ayuntamientos con las EMT, y de repente te pones a mirar el detalle y resulta que, bueno, pues lo que hace es subvencionar el medio de transporte que está bajo su control. Bueno, pues aquí lo único que hay que decir es, como siempre con todo este tipo de regalos, que no sale gratis. Es decir, si el tren tiene un coste, el que sea, cercanías, 2.000 millones al año, y hasta ahora los usuarios pagaban de esos 2.000 millones, 1.500 millones al año, y ahora van a pasar a pagar, en vez de 1.500, 500 millones, no pensemos, y estoy dando cifras, no tengo ni idea de cuáles son, pero es más a efectos explicativos. No pensemos que la diferencia entre lo que pagábamos antes vía ticket y lo que pagamos ahora con el abono desaparece. El tren cuesta lo mismo, renovar los vagones cuesta lo mismo y pagar a los maquinistas cuesta lo mismo. ¿Lo vamos a pagar cómo? Pues vía esa recaudación de IRPF, lo vamos a pagar vía presupuestos. Entonces lo único que pasa es que habrá algunos usuarios a los que les salga rentable, los que utilicen mucho el tren, y luego habrá otros muchos usuarios a los que no les salga rentable. Que para resumir, que se ha zascado un supuesto regalo electoral de compra de votos con nuestro dinero, y para que la gente lo tenga claro, en las islas nada, ni en Canarias ni en Baleares no entra nada. Vamos, ni el abono bici, no entra nada. Bien, en el resto, ¿qué entra? Bueno, pues según lo que están diciendo, que ya veremos la letra técnica, la letra pequeña, que será la que nos marque la magnitud del timo. Pero ya sabemos que el AVE, alta velocidad, no entra. Entraría cercanías y media distancia, esto por tren. Autobuses, solamente los autobuses, los nacionales. Los autobuses que utiliza todo el mundo para ir a trabajar tampoco entran en el abono transporte timo. Vale, metros, ni hablar. No, a ver, el presidente del gobierno hizo una apelación a las comunidades, a los ayuntamientos que se unan al plan. Me imagino que habrá algún ayuntamiento socialista, pero claro, ahí yo estoy por ver, quiero ver las cifras, porque intuyo que un ayuntamiento, sea del color que sea, pero vamos, digo socialista, que tiene más posibilidades probablemente de querer unirse, va a decir, oiga, si yo me uno a este plan, los ingresos que yo tenía hasta este año vía la EMT, la empresa de transportes por los autobuses, usted me los subvenciona, con lo cual, de nuevo, no, esto no va a salir gratis. O sea, el ayuntamiento no va a perder el 1.000.000, 2 millones o lo que gane en billetes de transporte, y si se une al plan va a ser a cambio de que el gobierno le pague ese dinero. Claro, así yo también me uniría, diría, oh, pues ya está, me apunto el tanto con mis usuarios y pago otro. Lo entiendo, entendería esa postura. Sí, claro. O sea, tú has hecho el anuncio político para decir que tú eres, que además luego se fue a la famosa rueda de prensa donde empezó a simular que bostezos y dice, ¿qué pasa? Que es que os aburre, ¿no? Si hablo de cosas como el abono transporte os aburro, y empezó a simular bostezos. Hacía así, y dices, bueno, a este señor le pasa algo. O sea, empezó a desconectar, pero no del planeta Tierra, del planeta Marte. O sea, está fuera de sí. Empezó a hacer el tonto. O sea, yo entendería perfectamente que una administración municipal autonómica diga, oye, tú has hecho el anuncio y tú has dicho que invitas tú a esto, pues invita tú. Si yo tengo que poner mi servicio, que tiene una financiación, y lo tengo que poner al servicio tuyo, si te lo tengo que regalar, realmente considero que te lo regalo a ti. Así que a ti no te lo voy a regalar, me lo pagas. Es que eso va a tener, pero eso tendría un coste bastante importante para el Estado, ¿eh? Es decir, pagarnos a todos, porque a mí, pues me imagino que también me lo pagaría cuando cogiera el transporte público. Yo, por ejemplo, el autobús en Madrid lo utilizo bastante. Pagarnos a todos los españoles nuestro medio de transporte
sería bastante caro, porque además lo lógico es que se incrementara la demanda, claro. Y bueno, pues veremos si el gobierno puede llegar hasta ahí. Yo creo sinceramente que no, que se va a quedar en una medida electoralista, y que va a ser algo parecido a lo que lleva siendo en los últimos años, porque estos tickets, estos bonos para cercanías, desde la pandemia ha habido varios que han entrado en vigor, que han sido vigentes. Hubo uno que era, no sé si pagabas, ya no me acuerdo, 10 euros si tenías durante valía un trimestre, cosas así, y yo creo que se va a quedar en algo similar. Uh-huh. Oye, por volver al tema de las empresas y de estos regalos que van soltando, y por volver a Yolanda Díaz, claro, ahí ha habido uno que es por fallecimiento, que se amplía a 10 días. Y lleva incorporados 2 nuevos. Uno es un día de acompañamiento en caso de eutanasia de la persona que sea. No sé si han puesto algún tipo de restricción de que tengas que ser familiar, no, de que seas amigo, no sé, pero vamos, la cuestión es que puedes justificar un día por acompañamiento en muerte vía eutanasia. Y luego de hasta 15 días laborales por acompañar a familiares en cuidados paliativos. No sé, empiezo a tener la sensación de que está Yolanda Díaz, que ya no sabe qué decir o qué mencionar. ¿Esto lo pueden asumir las empresas? ¿Esto va a ser fácil de controlar? ¿Esto se va a convertir en un caos? Bueno, fácil de controlar sí, intuyo, porque al final pues tendrás que mostrar la partida, el documento del registro civil, certificado de defunción. Sí, pero en el de cuidados paliativos, ¿cómo se sabe si tú realmente estás en los cuidados paliativos de alguien? Más complejo. No, hay que controlar que tú estés ahí, no, pero igual que el otro. Es decir, tú puedes controlar mínimamente que esa persona necesita, o sea, que ha fallecido, que hay una situación. Luego, si tú utilizas los 10 días realmente para ir al duelo, al entierro, o si te vas a otro sitio, pues eso intuyo que es mucho más complicado. Veo que además es una medida, 10 días hábiles en el caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, parientes hasta el segundo grado, que se podrán coger de forma consecutiva o discontinua dentro de las 4 primeras semanas. Efectivamente, a ver, esto siempre la gente dice, pero no tenéis corazón. Y yo digo, sí, no es una cuestión ni de corazón, ni de bondad, ni de maldad, ni de si es necesario o no. Probablemente esto habrá gente que diga, fallecimiento de un familiar, 10 días, eso es necesario o no es necesario. Pues dependerá de muchas circunstancias. A lo mejor algunos familiares sí, otros no porque no los quieras o nada, pero yo estoy pensando pues a lo mejor en una persona muy mayor, pues que más, o que pensabas que ya iba a ocurrir, y no es que no te dé pena, pero pues 2-3 días después puedes ir a trabajar con cierta normalidad. A lo mejor en el caso, imagínate por ejemplo de un hijo, pues a lo mejor ni 10 días ni nada, te quedas durante meses en estado de shock o no lo superas en la vida probablemente. Pero digo, si entramos en el discurso emocional, entramos en la trampa de Yolanda Díaz, de no, ¿cómo no vamos a tener corazón? Aquí no, esto no va de discursos emocionales, esto va de costes, de quién paga esto y de las implicaciones que tiene. Entonces, todas las bajas, y estas son las más dramáticas, estas parece que siempre es como, ¿cómo le vas a poner precio a cosas como estas? No es cuestión de ponerle precio, pero podemos ir también a las bajas de maternidad, a las bajas o no bajas, a los periodos vacacionales, a los días o no días libres. Todo eso, lo que no podemos equivocarnos es en que no tiene implicaciones en los costes que soporta una empresa y en los salarios que finalmente paga. La empresa paga los salarios en función de la productividad de los trabajadores. Al final la empresa dice, yo tengo estos costes y quiero tener estos ingresos pues por las ventas de los bienes y servicios que tengo. Entonces, si mis costes suben y este tipo de medidas lo que hacen es subir los costes, pues voy a tener que o bajar los salarios o incrementar mis ingresos o que suba mucho la productividad de mis trabajadores. Entonces, eso es lo que las empresas le dicen a Yolanda Díaz. Simplemente le dicen, oiga, todas las medidas en las que usted se pone la medalla de buena persona, yo puedo entrar o no en la justificación moral, en si es necesario o no es necesario, o en cuántos días o cómo discutimos esa cuestión. Pero lo que no podemos evitar es que eso suponga un coste para la empresa y que eso supone una pérdida de productividad, pérdida de competitividad, y que o lo ganamos en más productividad
o las empresas españolas van a perder competitividad con las de su entorno. Entonces, eso es lo que Yolanda Díaz, no sé si no entiende o le da igual, o ella lo plantea simplemente en términos de quiero hacer anuncios electoralistas que al votante medio le suenen bien. No, es que, fíjate, estaba comprobándolo, o sea, en estos momentos 2 días, ¿vale? De permiso por fallecimiento. Dices, no tenéis corazón, o sea, tendríamos que llegar a la conclusión de que es que nadie ha tenido corazón hasta el momento en el que ha llegado Yolanda Díaz. Hombre, la conclusión me parece un tanto exagerada, ¿no? Incluso para la enorme bondad que se autoconcede Yolanda Díaz, hombre, creo que ha habido gente con corazón antes de que llegase ella, ¿no? De hecho, con corazón y con mucha más racionalidad que ella. Claro, en España estamos estructuralizando niveles de déficit superiores a los 50.000 millones de euros. Es decir, aquí tenemos un boquete sideral y parece que no le importa nada a nadie. O sea, cada vez que tú tienes déficit significa que tienes que emitir más deuda. La deuda se la dejamos a nuestros hijos. Hombre, pensar en tus hijos o en tus nietos también suele ser una cuestión emocional. De hecho, también suele ser una cuestión de bondad. De hecho, cuando les dejamos esa deuda va con intereses. Con lo cual, si llegamos a las tesis de la bondad de Yolanda Díaz, seríamos unas pésimas personas porque estaríamos lastrando a todos nuestros hijos, cosa que por lo visto a ella no se le pasa por la cabeza. Y en vez de pensar en mecanismos para conseguir atraer más empresas, elevar las bases de cotización, tener empresas mejores, con menos carga fiscal, que nos vengan las mejores empresas tecnológicas, que paguen los mejores sueldos, todo lo que se le ocurre es coger el dinero que pagamos todos los demás y hacerse ella la buena regalándoselo teóricamente a gente. Y encima pone el cartel y dice, no, pero es que yo soy buena y vosotros sois malos. No, tú eres una cara dura de tomo y lomo y los demás pensamos en las cifras y pensamos en el país. Es la enorme diferencia entre el responsable y el irresponsable. ¿El irresponsable es bueno? No, el irresponsable no es bueno. Normalmente es un jeta y un cara dura. Sí, y por eso, a ver, ¿qué nos creemos? Que los empresarios, por ejemplo, que cuando salen este tipo de medidas tuercen el gesto que es porque odian a sus trabajadores o porque son personas, como tú dices, insensibles. No, lo que pasa es que ellos ven la cuenta de resultados. Claro, porque no tienen familia, ¿verdad? Los empresarios, claro, no tienen madres, no tienen hermanos, no. Ven la distorsión que eso causa y lo que te plantean los empresarios es tú no puedes hacer esto y de forma unilateral, pues es lo que decías antes, yo anuncio pero tú pagas. Y claro, el que paga dice, oye, no sé, pasar de 2 a 10, es esta la legislación que hay en el resto de Europa, no hay otras fórmulas, no podemos encontrar términos de acuerdo, incluso podemos plantear situaciones excepcionales y situaciones más normales. Pues no, se va a 10 y los empresarios dicen, oiga, es que eso supone tener a 2 semanas fuera a una persona de su puesto, y eso en una pequeña empresa, y bueno, y no solo pequeña, en medianas empresas, en un departamento, te puede suponer un boquete ese mes y efectivamente eso es un problema. Vamos con ya no regalos, porque es que lo de este gobierno de verdad que yo creo que ha perdido la cabeza, pero literalmente, ¿eh? O sea, Sánchez pide a von der Leyen, es decir, a las autoridades europeas, que mantengan el veto, es decir, que se prohíban los coches de combustión en 2035. Vamos a ver, esta medida va contra las fábricas o las factorías que hemos tenido tradicionalmente en España, que muchas han estado centradas en motor de combustión, diésel o gasolina, pero muchísimo en diésel. Va en contra de mucha gente, porque en teoría paralizas la construcción nueva, pero va en contra porque va a ir en contra porque va a haber medidas de castigo fiscal para gente que no se puede cambiar el coche y que tiene coches de combustión. Oye, pues a lo mejor estarían encantados de tener un eléctrico o sobre todo encantados de tener un híbrido, pero no pueden cambiarlo. ¿Por qué? Porque no llegan a fin de mes. Y resulta que allá que se las da, porque es que tiene que mantener la banderita ecologista ultra, Pedro Sánchez, allá que se las da de más ecologista incluso que la UE. ¿Qué es lo que está pasando en la Unión Europea? Pues que evidentemente se están dando cuenta, no von der Leyen, que solamente se da cuenta de lo que pasa cuando viene un lobo y le muerde el culo a un pony, especialmente si el pony es suyo, entonces se da cuenta de las barbaridades que hace, pero sí que otros gobiernos que están cambiando de signo político están diciendo se acabó ya con esta historia del ecologismo ultra. La gente tiene que poder moverse, tiene que tener movilidad, tiene que poder acudir a trabajar, las empresas tienen que hacer sus cálculos con sus flotas de vehículos, la gente también en sus presupuestos familiares, y la UE está entrando poco a poco, yo no diría en una senda de cordura, pero sí de menor locura. Y allá que sale la Dalid superverde, Verdeman, Greenman, sale corriendo a decir que no, que es que hay que prohibir los coches de combustión sí o sí en 2035. Sí, a ver, todo esto a mí me parece, como tú dices, un auténtico disparate. Yo estoy de acuerdo en esto último que has dicho, yo creo que hay que reafirmarlo, hay que recalcarlo. Esto no quiere decir que la Unión Europea esté haciendo las cosas bien. Simplemente lo que era absolutamente disparatado, no tenía ningún sentido, están mitigando el disparate. Totalmente. Pero en mi opinión sigue siendo un auténtico disparate. Entonces, pero bueno, afortunadamente parece que desde Bruselas cambian un poquito las tornas y hoy el presidente del Partido Popular Europeo confirma que la Unión Europea recortará
confirma que recortará un 90% las emisiones de CO2 respecto a lo que había en 2021, pero alguien dirá, ostras, eso es una locura. Por eso lo he dicho antes, que es una locura, pero al menos esto abre un pequeño resquicio, es abrir la puerta, una rendija que permitirá que los coches de combustión se sigan vendiendo en Europa a partir de 2035. Es decir, ese escenario en el que nos habían planteado, en el que nos habían llevado nuestros políticos, porque básicamente nos habían dicho, nadie se lo había pedido, y de repente ellos dijeron un día, 2035, ya no se van a poder vender coches de combustión, pues bueno, a partir de ahora sí. Y es una diferencia importante, ¿eh? Del 100% que teníamos hasta ahora, al 90% parece que no, pero se abren las oportunidades a muchas alternativas, diferentes tipos de híbridos, diferentes motores más eficientes. Hay margen, y además yo estoy convencido de que esta rendija se va a ir ampliando. Pues bien, como tú dices, la Unión Europea se mete en un camino absurdo, disparatado, en un jardín brutal. Poco a poco va recuperando algo de la cordura, y ¿quién es el único que se mantiene en el jardín? Decía, pues en el jardín allí entre las flores metido. El jardinero de honor. El jardinero primero. Pedro Manos Tijeras. El gobierno español, que es el único que ha salido a decir no, que se mantenga a partir de 2035. Que fastidien a los trabajadores, que fastidien a los conductores. Pero esto, además, dices, lo hemos dicho alguna vez en este programa, España tiene un problema muy serio. Desde hace ya, diríamos, probablemente 25 o 30 años, incluso más. Fíjate que nos podemos ir casi a los años 80, a la reconversión. Probablemente el problema más importante que tiene nuestro país, también otros países de Europa, es la desindustrialización. Hemos ido perdiendo competitividad y no somos capaces de competir con muchos otros países del mundo. Pues yo creo que el único sector industrial en el que Europa en general y España en particular sigue estando ahí, no digo ni que seamos los mejores, pero competimos. Sí, casi habría que decir por ahora. Por ahora es el del automóvil, y no solo las grandes fábricas, los componentes, la industria auxiliar que se llama, las de los que fabrican desde los asientos hasta las piezas de los motores. En España es potentísima, con empresas que muchas veces son medio desconocidas para el gran público, pero que son importantísimas y que generan una enorme cantidad de empleo, además del mejor empleo. Suele ser empleo indefinido, larga duración, empleo con salarios muy por encima de la media. Pues el gobierno español se lo quiere cargar. Ha decidido que toda esa industria tiene que desaparecer. Yo sinceramente no puedo entenderlo el conjunto de Europa, pero que en un caso como el español le estemos no sé cómo decirlo. Sí, regalando hundiendo nuestra competitividad para regalarle toda esa producción a China. Sí, o sea, es que nos estemos fastidiando a nosotros mismos. Es que lo de tirar piedras contra tu tejado, es que yo creo que no hay un ejemplo de política más clara que lo que se está haciendo con la industria del automóvil en Europa y en España. Fíjate, casi con más delito. Solo recuerdo un caso de estrangulamiento similar, de autoestrangulamiento, es decir, de ahorcamiento, que fue el de Alemania, cuando determinado canciller decidió, no, vamos a desmantelar la nuclear, que vamos a depender del gas y del petróleo ruso. Lo que se están pudiendo arrepentir. Bueno, pues aquí algo tendrá que ver, me imagino, el hecho de que Pedro Sánchez sea el amiguito de Zapatero y Zapatero tenga un lobby en China, del que ya sabemos que, oye, qué vinculada está la empresa de sus hijas. Y un apunte importante. Porque sí, muy rápido, que nos quedamos sin tiempo. Muy rápido, simplemente, que he dicho antes la reconversión de los 80, con una gran diferencia, y es que la gran mayoría de las industrias que hubo que hacer la reconversión de los 80 eran deficitarias, no eran competitivas. Eso no pasaba con la industria del automóvil europeo y español. Bueno, simplemente por recordarlo, en Bruselas el jueves, gran movilización, lo ha anunciado el sector del campo. Todo el campo europeo se vuelve a unir contra el recorte histórico de la PAC, pero están diciendo una cosa, en algunas se puede estar más de acuerdo, en otras menos, pero hay una en la que tienen toda la razón. Los estamos asfixiando y matando a impuestos y a burocracia, y al final, ¿qué está ocurriendo? Pues lo mismo que estamos describiendo con la industria del automóvil. Estamos permitiendo que el resto se quede con nuestro mercado. El día que analicemos esto, en términos no solamente económicos, sino geoestratégicos, le estamos regalando el predominio del mundo a dictaduras comunistas. Estoy pensando en China. Pues nada, alguno debe tener sueños húmedos con esto. Para el resto son pesadillas. Domingo, que un placer. Un placer, muchas gracias.
Bueno, pues nada, que les dejamos. Mañana seguiremos. Seguro que aparecen más vinculaciones de José Luis Rodríguez Zapatero, de las hijas de Zapatero, con Plus Ultra, de Plus Ultra, con la SEPI, de la SEPI, con Vicente Fernández Guerrero, de Vicente Fernández Guerrero con Leire Díez, de Leire Díez con Santos Cerdán, de Santos Cerdán con Pedro Sánchez, de Pedro Sánchez con Antonio Hernando con Óscar López. Bueno, todos los que quieran, por aquí está metido en el ajo. Pero vamos, toda la ristra de ajo se entera y se nos queda cortas. Les dejamos. Mañana, ya saben, aquí estaremos, pasamos lista. ¡Viva España y viva la libertad! En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.